Queens actores famosos en España vieron cómo la enfermedad atacó justo aquello que los hizo inolvidables. No se trata solo de cáncer de garganta, sino de historias donde una voz célebre empezó a fallar en silencio. Algunas señales se ignoraron, otras se ocultaron. Lo que ocurrió después aún deja preguntas abiertas. Número 1. Paco Valladares. El 7 de octubre de 2019 se confirmó el fallecimiento tras una larga lucha contra un cáncer de garganta que había avanzado en silencio. El actor llevaba tiempo alejado de los escenarios, pero su estado real de salud solo se conoció plenamente cuando la noticia se hizo pública. Aquel día marcó el final definitivo de una voz muy reconocible para varias generaciones en España. Paco Valladares fue un rostro imprescindible del teatro y la televisión española. Su papel más recordado llegó con la serie Verano Azul, donde encarnó a un personaje cercano y humano que conectó con el público familiar. También destacó en teatro clásico y contemporáneo, demostrando una dicción impecable y una presencia escénica sobria. Para muchos espectadores, representaba al actor sólido, respetado y constante. Nacido en las Islas Canarias, su infancia estuvo marcada por un entorno humilde y por la necesidad de abrirse camino lejos de su tierra. Llegó a la península con pocos recursos y una vocación clara por la interpretación. Durante años compaginó trabajos menores con estudios teatrales. Esa perseverancia forjó un carácter disciplinado, reservado y profundamente profesional que se reflejó en una carrera larga y coherente. Con el paso del tiempo comenzaron los problemas de salud. El diagnóstico de cáncer de garganta supuso un golpe directo a su identidad como actor. La enfermedad afectó su voz, su energía y su vida cotidiana. Valladares optó por la discreción absoluta, apoyado por su entorno más cercano. Su retiro fue silencioso, marcado por tratamientos duros y una pérdida progresiva de la actividad pública. Tras su fallecimiento, compañeros de profesión, instituciones culturales y espectadores expresaron un reconocimiento unánime. Se destacó su respeto por el oficio y su ejemplo de dignidad ante la enfermedad. Paco Valladares quedó en la memoria colectiva como un actor de voz firme y valores sólidos, cuyo legado sigue vivo en cada reposición de sus trabajos más queridos. Número 2. Eduardo Gómez. El 28 de julio de 2019 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una larga enfermedad relacionada con un cáncer de laringe. La noticia se confirmó en las primeras horas de la mañana y se extendió rápidamente por medios nacionales. Su pérdida fue sentida como la desaparición de una figura cotidiana, alguien que había entrado en los hogares españoles durante años. Eduardo Gómez alcanzó una enorme popularidad gracias a la serie La que se avecina, donde dio vida a un personaje entrañable y reconocible al instante. Su forma de hablar, su mirada cansada y su humor seco conectaron con millones de espectadores. También trabajó en teatro y en otras producciones televisivas, pero fue ese papel el que lo convirtió en un rostro inseparable de la comedia española contemporánea. Antes del éxito masivo, su vida estuvo marcada por una trayectoria larga y discreta. Nació en Extremadura y pasó por etapas difíciles, incluida la experiencia de la guerra en su infancia. Trabajó en oficios alejados del espectáculo antes de consolidarse como actor. Esa biografía dura moldeó un carácter humilde y observador que trasladó a sus interpretaciones con una naturalidad poco común. El deterioro de su salud comenzó de forma progresiva. El cáncer de laringe afectó directamente a su voz, una de sus herramientas más reconocidas. Se sometió a tratamientos largos que lo obligaron a reducir su actividad profesional. Durante ese periodo mantuvo un perfil bajo, acompañado por su familia, aceptando los cambios físicos y emocionales que alteraron por completo su rutina diaria. Tras su fallecimiento, compañeros, guionistas y cadenas de televisión expresaron un reconocimiento sincero. El público recordó escenas, frases y gestos que ya forman parte de la cultura popular. Eduardo Gómez dejó como legado la prueba de que la cercanía y la verdad en escena pueden construir una huella duradera. Si recuerdas algún momento suyo que te marcó,
Compártelo en los comentarios. Número 3. Ray Pololo. El 28 de julio de 2011 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una larga batalla contra un cáncer de laringe que había condicionado sus últimos años. La noticia se conoció de forma discreta, pero impactó con fuerza entre quienes crecieron escuchando su voz y su humor inconfundible en escenarios y programas populares. Ray Pololo fue uno de los humoristas y actores más reconocibles del entretenimiento español durante décadas. Su estilo directo, su voz áspera y su presencia corporal lo convirtieron en un personaje inolvidable del cine cómico y de la televisión de los años 80 y 90. Participó en numerosas películas y espectáculos donde representaba al español castizo, exagerado y cercano, conectando con un público amplio y diverso. Su vida estuvo marcada por una infancia dura y una juventud de trabajo constante. Antes de alcanzar la fama, pasó por empleos alejados del espectáculo y se formó en escenarios pequeños, aprendiendo a observar al público y construir personajes desde la experiencia real. Esa trayectoria moldeó un carácter fuerte, irónico y resistente que se reflejaba tanto en su humor como en su manera de enfrentarse a los altibajos de la profesión artística. El diagnóstico de cáncer de laringe supuso un golpe especialmente doloroso. La enfermedad afectó de forma directa a su voz, elemento central de su identidad pública. Los tratamientos fueron largos y exigentes, provocando un progresivo alejamiento de los escenarios. Durante ese periodo, se apoyó en su familia y mantuvo una actitud reservada, aceptando con dignidad las limitaciones físicas y emocionales que transformaron su vida cotidiana. Tras su fallecimiento, compañeros del mundo del espectáculo y medios especializados recordaron su aportación al humor popular español. Se destacó su autenticidad y su capacidad para retratar a personajes reconocibles sin perder humanidad. Ray Pololo dejó un legado ligado a una época concreta de la cultura española, donde la voz y el gesto eran herramientas esenciales para hacer reír y acompañar al público. Número 4. Ovidi Montllor. El 10 de marzo de 1995 se produjo el fallecimiento en Barcelona tras una larga enfermedad relacionada con un cáncer de esófago que afectó de manera directa a su voz y a su capacidad física. La noticia sacudió al mundo cultural español, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde su figura tenía un peso emocional y simbólico muy profundo. Ovidi Montllor fue actor, cantante y poeta, una de las voces más reconocibles de la nova cançó y del cine español comprometido. Participó en películas clave del cine de autor y en obras teatrales de gran intensidad dramática. Su manera de hablar, grave y rota, transmitía verdad y cercanía. Para el público no era solo un intérprete, sino un referente cultural y moral de toda una época. Su vida estuvo marcada por una infancia humilde en Alcoy y por una juventud atravesada por la posguerra. Trabajó desde muy joven en oficios duros antes de dedicarse al arte. Esa experiencia temprana dejó una huella clara en su carácter combativo y sensible. Defendió siempre la cultura popular y la dignidad de la clase trabajadora, valores que impregnaron toda su trayectoria artística. El deterioro de su salud fue progresivo y especialmente cruel. El cáncer de esófago le fue arrebatando la voz, su herramienta más poderosa. A pesar de los tratamientos, su estado empeoró y lo obligó a retirarse de los escenarios. Vivió ese proceso con lucidez y dolor, acompañado por su familia y amigos cercanos, consciente del impacto que el silencio forzado tenía en su identidad. Tras su fallecimiento, el mundo cultural reaccionó con homenajes y reconocimientos públicos. Intelectuales, artistas y espectadores destacaron su coherencia, su honestidad y su valentía. Ovidi Montllor dejó un legado que va más allá de sus obras, una forma de entender el arte como compromiso y la voz como instrumento de verdad, incluso cuando el cuerpo ya no podía sostenerla. Número 5. Encarna Sánchez. El 5 de abril de 1996 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una enfermedad prolongada vinculada a un cáncer de laringe.
La noticia se conoció de manera inmediata y generó un impacto nacional porque su voz había acompañado a millones de personas durante años y formaba parte del paisaje sonoro cotidiano en España. Encarna Sánchez fue una de las comunicadoras más influyentes de la radio española. Su programa nocturno marcó una época por su estilo directo, emocional y sin concesiones. No era actriz de ficción, pero su capacidad interpretativa frente al micrófono convirtió cada intervención en un relato intenso. Para el público, su voz era autoridad, compañía y controversia, una presencia imposible de ignorar. Nacida en Andalucía, su infancia estuvo marcada por la dureza de la posguerra y por una temprana necesidad de independencia. Emigró, trabajó desde joven y se abrió paso en un medio dominado por hombres. Esa trayectoria forjó un carácter fuerte y una personalidad arrolladora. Defendió sus ideas con firmeza y construyó una carrera basada en la palabra, el tono y la convicción. El deterioro de su salud fue especialmente significativo por tratarse de una enfermedad que afectaba directamente a su herramienta principal. El cáncer de laringe fue limitando su capacidad vocal y alteró su ritmo de trabajo. Aún así, mantuvo su actividad mientras pudo, rodeada de un círculo muy reducido. La progresión de la enfermedad la obligó finalmente a apartarse del micrófono. Tras su fallecimiento, la radio española se detuvo para reconocer su influencia. Compañeros, oyentes y medios destacaron el poder de su voz y el impacto de su estilo. Encarna Sánchez dejó una huella profunda en la comunicación en España, demostrando que una voz puede moldear opiniones, acompañar soledades y permanecer viva en la memoria colectiva incluso cuando el silencio llega. Número 6. Manolo Cano. El 6 de diciembre de 2001 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una larga enfermedad asociada a un cáncer de laringe que había deteriorado de forma notable su estado físico en los últimos años. La noticia se difundió con rapidez y generó una reacción inmediata en el mundo taurino y en la televisión española, donde su voz era ampliamente reconocida. Manolo Cano fue una figura muy conocida por su doble faceta como torero y como comentarista taurino en televisión. Tras una carrera en los ruedos marcada por el valor y la constancia, se convirtió en una voz habitual en retransmisiones que seguían millones de espectadores. Su manera de explicar, su tono firme y su conocimiento técnico lo transformaron en un referente para el público aficionado. Su vida estuvo marcada por una infancia humilde y por un temprano contacto con el esfuerzo físico y el riesgo. Desde joven aprendió que el éxito exigía disciplina y sacrificio. Las lesiones propias de su etapa como torero y la presión constante del oficio influyeron en su carácter serio y perseverante. Esa experiencia vital se trasladó después a su trabajo frente a las cámaras, donde hablaba desde la vivencia real. El deterioro de su salud fue progresivo y especialmente duro al afectar a su voz. El cáncer de laringe limitó primero su capacidad para trabajar con normalidad y después lo obligó a retirarse de la vida pública. Durante ese periodo, se refugió en su entorno familiar más cercano. La pérdida gradual de la voz supuso un impacto emocional profundo para alguien cuya identidad pública dependía de ella. Tras su fallecimiento, profesionales del periodismo, figuras del toreo y espectadores expresaron respeto y reconocimiento. Se destacó su honestidad, su conocimiento y su manera clara de comunicar. Manolo Cano dejó un legado ligado a la palabra y a la pasión por una tradición cultural muy arraigada en España. Si su voz o su trayectoria te acompañaron alguna vez, puedes dejar tu recuerdo en los comentarios. Número 7. Juan Luis Gallardo. El 22 de junio de 2012 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una enfermedad oncológica que había afectado de forma severa a las vías respiratorias superiores y a su estado general. La noticia se confirmó en un entorno hospitalario y fue recibida con profundo respeto por el mundo del cine y el teatro en España. Juan Luis Gallardo fue uno de los actores más sólidos y respetados de su generación. Su carrera abarcó cine, televisión y teatro con interpretaciones intensas y personajes complejos que dejaron huella.
Destacó especialmente por papeles de gran carga dramática y por una voz grave y poderosa que reforzaba su presencia en escena. Para el público, representaba al actor comprometido capaz de sostener una obra entera con su sola presencia. Nacido en Extremadura, su infancia estuvo marcada por la dureza de la posguerra y por un temprano contacto con el trabajo y la responsabilidad. Llegó a Madrid con una vocación clara y se formó en el teatro clásico, donde aprendió disciplina y rigor. A lo largo de su vida artística, asumió riesgos creativos y defendió una manera de actuar basada en la verdad emocional, lo que moldeó un carácter firme y reflexivo. El deterioro de su salud se hizo evidente con el paso del tiempo. La enfermedad afectó a su respiración y a su voz, elementos esenciales para su oficio. Los tratamientos fueron largos y exigentes, obligándolo a reducir su actividad profesional. Durante esa etapa se mantuvo discreto, apoyado por su familia y por compañeros cercanos, afrontando el proceso con serenidad y conciencia del cambio que se avecinaba. Tras su fallecimiento, instituciones culturales, festivales y colegas de profesión expresaron un reconocimiento unánime. Se recordó su entrega al arte y su influencia en generaciones posteriores de intérpretes. Juan Luis Gallardo dejó un legado de rigor, profundidad y respeto por la palabra, demostrando que la fuerza de una voz puede trascender incluso cuando el silencio termina imponiéndose. Número 8. Germán Cobos. El 12 de enero de 2015 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una larga enfermedad relacionada con un cáncer de laringe que había avanzado de forma progresiva en los últimos años. La noticia se conoció a través de fuentes culturales y confirmó un desenlace que su entorno más cercano llevaba tiempo afrontando con discreción. Germán Cobos fue un actor fundamental del cine y el teatro español durante varias décadas. Participó en numerosas películas y series de televisión, destacando por papeles de autoridad, personajes complejos y figuras de fuerte presencia dramática. Su voz grave y firme se convirtió en una de sus señas de identidad. Para el público representaba al actor clásico, sólido y creíble, capaz de sostener escenas de gran intensidad. Nacido en Madrid, su juventud estuvo marcada por la vocación artística y por una formación rigurosa en interpretación. Trabajó intensamente en teatro, donde desarrolló disciplina y respeto absoluto por el texto. A lo largo de su carrera, combinó cine comercial con proyectos más exigentes, construyendo una trayectoria coherente. Esa constancia definió su carácter profesional y su imagen pública como intérprete serio y comprometido. El deterioro de su salud se manifestó de manera lenta pero constante. El cáncer de laringe afectó directamente a su voz y a su capacidad para trabajar con normalidad. Los tratamientos fueron prolongados y lo obligaron a retirarse progresivamente de los escenarios y de los rodajes. Durante ese tiempo, mantuvo un perfil reservado, acompañado por su familia, asumiendo con entereza los cambios físicos y emocionales. Tras su fallecimiento, compañeros de profesión, instituciones teatrales y medios especializados expresaron reconocimiento y respeto. Se destacó su aportación al cine español y su ejemplo de rigor interpretativo. Germán Cobos dejó un legado basado en la fuerza de la palabra y en la dignidad del oficio, una huella que permanece viva en la memoria cultural incluso cuando la voz se apaga. Número 9. Carlos Larrañaga. El 15 de agosto de 2015 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una enfermedad oncológica prolongada que afectó al esófago y condicionó de forma notable su estado general en los últimos años. La confirmación de su muerte cerró una etapa muy reconocida de la televisión y el teatro español, donde su presencia había sido constante durante décadas. Carlos Larrañaga fue uno de los actores más populares de la televisión en España. Alcanzó una enorme notoriedad con series de gran audiencia como Verano Azul y posteriormente con comedias familiares que marcaron a varias generaciones. Su manera natural de interpretar, su voz cálida y su imagen cercana lo convirtieron en un referente del entretenimiento doméstico y en un rostro profundamente familiar para el público. Hijo de una familia vinculada al mundo del espectáculo,
su vida estuvo marcada desde temprano por los escenarios y los rodajes. Creció rodeado de arte, pero también de exigencia profesional. A lo largo de su trayectoria alternó cine, teatro y televisión, demostrando versatilidad y constancia. Esa educación artística temprana moldeó un carácter disciplinado y una relación muy respetuosa con el oficio de actor. El deterioro de su salud fue progresivo y tuvo un impacto directo en su capacidad para trabajar. El cáncer de esófago afectó su energía, su alimentación y su voz, obligándolo a reducir apariciones públicas. Durante ese periodo se mantuvo discreto, apoyado por su familia, afrontando tratamientos largos que transformaron por completo su rutina y su relación con el escenario. Tras su fallecimiento, el mundo de la televisión y del teatro reaccionó con muestras de afecto y reconocimiento. Compañeros y espectadores recordaron su cercanía y su aportación a la ficción española. Carlos Larrañaga dejó un legado ligado a la memoria emocional de millones de hogares, demostrando que una voz serena y una presencia honesta pueden perdurar mucho más allá del silencio final. Número 10. Jesús Puente. El 26 de octubre de 2010 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una enfermedad oncológica que afectó a las vías respiratorias y deterioró de forma progresiva su estado general. La noticia se confirmó en el entorno hospitalario y fue recibida con una fuerte conmoción mediática, ya que se trataba de una figura muy presente en la vida diaria de los espectadores españoles. Jesús Puente fue actor y presentador, conocido sobre todo por su larga etapa al frente de concursos y programas de televisión de enorme audiencia. Su voz clara, cercana y confiable se convirtió en una referencia para millones de hogares. También desarrolló una sólida carrera teatral, donde demostró versatilidad y oficio. Para el público representaba cercanía, estabilidad y una presencia amable difícil de reemplazar. Nacido en Madrid, su juventud estuvo marcada por la vocación artística y por una formación constante. Trabajó en teatro desde muy joven, pasando por compañías clásicas y contemporáneas. Esa base escénica le dio disciplina y una relación muy respetuosa con la palabra. A lo largo de su vida profesional, supo adaptarse a distintos formatos sin perder autenticidad ni credibilidad ante el público. El deterioro de su salud fue vivido con discreción. La enfermedad afectó su energía y su capacidad respiratoria, elementos fundamentales para alguien cuya herramienta principal era la voz. Los tratamientos lo obligaron a reducir su actividad pública de manera progresiva. Durante ese periodo permaneció acompañado por su familia, afrontando cambios físicos y emocionales que alteraron profundamente su rutina cotidiana. Tras su fallecimiento, cadenas de televisión, compañeros de profesión y espectadores expresaron un reconocimiento sincero. Se destacó su profesionalidad, su cercanía y el tono humano que imprimió a cada trabajo. Jesús Puente dejó un legado ligado a la confianza del público y al valor de la palabra bien dicha. Si su voz formó parte de tus recuerdos, puedes compartirlo en los comentarios. Número 11. José Guardiola. El 26 de enero de 2012 se produjo el fallecimiento en Barcelona tras una larga enfermedad oncológica que afectó a la zona de la garganta y condicionó de manera decisiva sus últimos años. La noticia se conoció de forma progresiva y fue confirmada por su entorno cercano, marcando el adiós a una de las voces más reconocibles del panorama artístico español del siglo pasado. José Guardiola fue una figura muy popular en España gracias a su presencia constante en escenarios, programas de televisión y producciones musicales que alcanzaron una enorme difusión. Su voz clara y potente lo convirtió en un intérprete habitual de canciones que formaron parte de la memoria colectiva. Aunque no fue actor de ficción tradicional, su manera de interpretar lo situó como un rostro familiar para el gran público. Su vida estuvo marcada por una infancia sencilla y por una vocación temprana por la música y el espectáculo. Desde joven mostró una disciplina férrea y una gran capacidad de trabajo, cualidades que le permitieron mantenerse activo durante décadas. Vivió los años de mayor exposición mediática con profesionalidad, adaptándose a los cambios del medio sin perder su identidad artística ni su cercanía con el público.
El deterioro de su salud fue especialmente doloroso por afectar directamente a su voz. La enfermedad redujo progresivamente su capacidad vocal y lo obligó a abandonar actuaciones que habían sido el eje de su vida. Durante ese periodo se mantuvo alejado de los focos, acompañado por su familia, afrontando con serenidad una transformación física y emocional profunda que alteró su día a día. Tras su fallecimiento, medios de comunicación, profesionales del espectáculo y seguidores recordaron su trayectoria con respeto. Se destacó la importancia de su voz y su contribución a una etapa concreta de la cultura popular española. José Guardiola dejó un legado ligado a la emoción y a la palabra cantada, demostrando que una voz puede permanecer viva en la memoria incluso cuando el silencio se impone. Número 12. Enrique Morente. El 13 de diciembre de 2010 se produjo el fallecimiento en Madrid tras complicaciones derivadas de una enfermedad grave que había afectado al esófago y a su capacidad vocal en los meses previos. La noticia conmocionó al mundo cultural español, especialmente al ámbito del flamenco, donde su voz era considerada una de las más influyentes del siglo pasado. Enrique Morente fue una figura esencial del flamenco moderno. Su cante profundo, arriesgado y lleno de matices lo convirtió en un referente absoluto. Renovó el género sin romperlo, colaborando con poetas, músicos y artistas de distintas disciplinas. Para el público y la crítica, su voz representaba libertad creativa y respeto por la tradición, una combinación poco frecuente que marcó a generaciones enteras. Nacido en Granada, su infancia estuvo marcada por la cultura popular andaluza y por un contacto temprano con el cante jondo. Desde joven mostró una inquietud artística constante y una personalidad inconformista. A lo largo de su vida, defendió la experimentación y el compromiso cultural. Esa actitud le trajo admiración, pero también incomprensión, forjando un carácter firme y profundamente reflexivo. El deterioro de su salud fue vivido con gran impacto emocional por su entorno. La enfermedad afectó directamente a su garganta y a su capacidad para cantar, lo que supuso un golpe devastador para alguien cuya identidad estaba unida a la voz. Los tratamientos y la intervención médica alteraron su rutina y lo alejaron de los escenarios. Su familia vivió ese proceso con preocupación y discreción. Tras su fallecimiento, instituciones culturales, artistas y aficionados expresaron un reconocimiento unánime. Se sucedieron homenajes y palabras de admiración en toda España. Enrique Morente dejó un legado inmenso, demostrando que la voz no es solo sonido, sino pensamiento, emoción y memoria colectiva. Su influencia sigue viva en cada artista que entiende el flamenco como un arte en constante evolución. Número 13. Miguel de Molina. El 2 de marzo de 1993 se produjo el fallecimiento en Buenos Aires tras una larga enfermedad que afectó de forma directa a la garganta y a su capacidad vocal en los últimos años de vida. La noticia cerró en silencio la historia de una de las voces más personales que conoció el público español del siglo pasado, marcada por el exilio y el olvido institucional. Miguel de Molina fue uno de los cantantes y actores más influyentes de la copla española. Su forma de interpretar, su manera de modular la voz y su presencia escénica rompieron moldes en una época dominada por códigos rígidos. Para el público fue un artista adelantado a su tiempo, capaz de convertir cada actuación en una experiencia emocional intensa y profundamente personal. Su vida estuvo marcada por una juventud humilde y por una carrera truncada en España tras la Guerra Civil. El exilio forzado cambió por completo su trayectoria y su carácter. Vivió entre escenarios internacionales y largos periodos de silencio, siempre fiel a su identidad artística. Las dificultades políticas y personales moldearon una personalidad fuerte, orgullosa y resistente, reflejada en su manera de cantar y de vivir. Con el paso de los años, los problemas de salud comenzaron a afectar su voz. La enfermedad deterioró progresivamente su garganta, limitando su capacidad para cantar y hablar con normalidad. Para un artista cuya vida giraba en torno a la palabra y al canto, ese proceso supuso un golpe emocional profundo.
Vivió sus últimos años apartado de los escenarios, acompañado por un círculo muy reducido. Tras su fallecimiento, el reconocimiento llegó de forma tardía. Investigadores, artistas y medios culturales comenzaron a reivindicar su figura y su aportación al patrimonio musical español. Miguel de Molina dejó un legado que va más allá de sus grabaciones, una lección de valentía, libertad y dignidad artística que sigue resonando incluso cuando la voz ya no puede hacerse oír. Número 14. Juanito Navarro. El 28 de enero de 2011 se produjo el fallecimiento en Madrid tras una enfermedad prolongada relacionada con un cáncer de laringe que había deteriorado de forma notable su estado general en los últimos años. La noticia se confirmó en el ámbito hospitalario y supuso el adiós definitivo a una de las voces más populares de la comedia española. Juanito Navarro fue un actor y humorista muy querido por el público. Alcanzó una enorme fama gracias a sus papeles cómicos en cine, teatro y televisión, especialmente en personajes costumbristas que conectaban de inmediato con la audiencia. Su forma de hablar, su tono irónico y su capacidad para arrancar la risa lo convirtieron en un rostro habitual de la comedia durante varias décadas en España. Nacido en Andalucía, su infancia estuvo marcada por un entorno sencillo y por el deseo temprano de dedicarse al espectáculo. Llegó a Madrid con pocos recursos y comenzó actuando en compañías teatrales modestas. El esfuerzo constante y la observación de la vida cotidiana moldearon su estilo humorístico. Esa trayectoria forjó un carácter cercano y trabajador, muy ligado al público popular que lo acompañó siempre. El deterioro de su salud fue progresivo y afectó directamente a su voz, elemento clave de su identidad artística. El cáncer de laringe limitó su capacidad para trabajar con normalidad y lo obligó a reducir su presencia en escenarios y platós. Durante ese periodo mantuvo un perfil discreto, apoyado por su familia, afrontando cambios físicos y emocionales que transformaron por completo su rutina diaria. Tras su fallecimiento, compañeros del mundo del espectáculo y medios de comunicación recordaron su aportación a la comedia española. Se destacó su naturalidad, su cercanía y su talento para reflejar al ciudadano común desde el humor. Juanito Navarro dejó un legado ligado a la risa y a la palabra, demostrando que una voz popular puede permanecer viva en la memoria colectiva mucho después de que el silencio se imponga. Número 15. Pau Donés. El 9 de junio de 2020 se produjo el fallecimiento en Barcelona tras una larga lucha contra un cáncer que se originó en el sistema digestivo y terminó afectando de manera directa a su garganta y a su voz. La noticia se confirmó en las primeras horas del día y provocó una reacción inmediata en todo el país, marcada por conmoción y respeto. Pau Donés fue el alma y la voz del grupo Jarabe de Palo, una de las bandas más influyentes del pop rock español. Canciones convertidas en himnos acompañaron a varias generaciones gracias a una voz inconfundible, directa y emocional. Su manera de cantar transmitía cercanía y verdad. Para el público, Pau no era solo un músico, sino una presencia honesta que hablaba de la vida sin artificios. Su historia personal estuvo marcada por la pérdida temprana de su madre y por una adolescencia que lo empujó a madurar antes de tiempo. Vivió entre España y América, construyendo una carrera basada en la independencia creativa. Esa mezcla de dolor, libertad y curiosidad forjó una personalidad reflexiva y optimista. Su carácter se reflejaba tanto en sus letras como en su forma abierta de relacionarse con el público. El deterioro de su salud se convirtió en parte visible de su vida pública. El cáncer afectó su cuerpo y su voz, obligándolo a detener giras y grabaciones. Lejos de esconderse, decidió hablar con claridad sobre la enfermedad, mostrando sus miedos y aprendizajes. La relación con su familia y su hija se volvió central. Cada aparición pública adquirió un valor emocional profundo. Tras su fallecimiento, artistas, instituciones culturales y millones de seguidores expresaron un reconocimiento unánime. Se destacó su valentía, su sinceridad y la manera en que transformó la enfermedad en un mensaje de vida. Pau Donés dejó un legado que trasciende la música, una voz que sigue enseñando a vivir con sentido.
Si valoras este tipo de historias, suscríbete para acompañarnos. Gracias por estar aquí, cuídate mucho y hasta el próximo encuentro.